Bueno, entonces, como les decía, hermanos y hermanas en Cristo, vamos a pasar a la enseñanza de la palabra de Dios y también a quienes nos acompañan hoy día aquí también, que están interesados en aprender de la palabra de Dios. Vamos a ocupar este tiempo de enseñanza ahora en un tema que, bueno, en parte tendrá un poco que ver o relacionarse, al menos con con algo que es más, digamos, una tradición o una costumbre. Ayer era 14 de febrero y en el mundo en general, ¿cierto? Se mira este día como el día del amor, el día de los enamorados y que le llaman, ¿cierto? El San Valentín. Nosotros vamos a hablar ahora de un tema, bueno, en parte se relaciona con eso. En realidad vamos a tratar el tema del matrimonio, específicamente la ley de Jesús para el matrimonio. Vamos a estar mirando sobre todo Mateo 19, verso 1 al 12. Mateo 19, verso 1 al 12. Y porque pensaba, ¿cierto? Me hace pensar que, claro, muchas personas que viven en matrimonio, que ahí es donde realmente debería celebrarse el amor, en ese sentido del amor romántico, del amor, ¿cierto? De los sentimientos que debe haber en una pareja. Pero para cuántas personas también, en vez de ser un día bonito para recordar, quizás no sea tan así, producto de que a lo mejor han tenido, ¿cierto?, una vida en pareja, que realmente desde el punto de vista de Dios debe ser solamente en el matrimonio, y a lo mejor ahora ya no están unidos en ese matrimonio. Esta semana hemos tenido también la bendición de tener nuestras hermanas visitándonos aquí, y realmente a veces, hablando de hermanos que conocemos en otros lugares o congregaciones, recuerdo que más de una vez en lo que estuvimos conversando, de personas que hemos visitado, no sé, en Argentina o en otros lugares, y mi hermana Fresia, que es una hermana, como ella dice, que tiene hermanos en todas partes y que le motiva y le gusta mucho el tener contacto con muchos hermanos y por lo mismo conoce muchos hermanos. Es triste a veces cuando uno pregunta, ¿y cómo está tal hermano, tal hermana? Sí, en general está bien y todo, pero por ejemplo si son hermanos que se han casado o hermanos jóvenes y también enterarse, pero su matrimonio se separó. Ellos ya no están juntos. Y realmente sumando, escuché de varios hermanos. Y si nosotros nos damos cuenta en general, es una situación, es un tema no solo entre los cristianos, pero en general. Los matrimonios en crisis son un problema que afecta a nuestra sociedad en general y también en la iglesia. Y a veces constituyen el mayor dolor oculto en muchas congregaciones. Las estadísticas y las cifras son abrumadoras en general del divorcio, de matrimonios rotos. Y vemos a veces esa estadística hasta que ojalá, ¿cierto?, no sea así, pero no nos pueda tocar de cerca a nosotros. Son pocas las familias que no se han visto afectadas por los estragos, ¿cierto?, de este gran problema. ¿Por qué es bueno que nosotros estudiemos cuál es la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, cuál es la enseñanza con respecto al divorcio? Porque todos nosotros, aun cuando seamos, ¿cierto?, casados y queramos vivir como cristianos y ser obedientes al Señor, no estamos libres. No podemos, ¿cierto?, decir o pensar, nunca nos va a pasar a nosotros. Por ejemplo, en Gálatas 6, verso 7, hay un principio ahí que recordar.
Gálatas 6, verso 7. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Nunca nos pasaría a mí, podría pensar uno, o a nosotros. Entonces es esencial que no nos engañemos a nosotros mismos sobre las consecuencias de descuidar nuestros matrimonios y la posibilidad de que surjan problemas graves a veces en el matrimonio. 1 Corintios 10, 12, también 1 Corintios 10, 12. La advertencia, ¿cierto? Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no sea que caiga. Entonces, podemos pensar a lo mejor, ¿cierto? Nuestro matrimonio, gracias a Dios, están bien fortalecidos. Pero todo matrimonio en algún momento puede tener desacuerdos, ¿cierto? Discusiones. Y son comunes que haya a veces lo que nosotros llamamos conflictos en el matrimonio. Pero sería bueno recordar que si se empieza a pensar en la separación, en el divorcio, esos conflictos, esos problemas se multiplican. Esa es una fórmula, ¿cierto? Sencilla. El divorcio multiplica las consecuencias. Pero a veces, ¿cierto? Se puede escuchar esta frase: el dolor en mi matrimonio es tan grande que no puede empeorar. Pero pensemos, sí puede empeorar. Sí puede empeorar el dolor en el matrimonio si uno le agrega el pensamiento, la idea siquiera de divorciarse, de separarse. Si se considera el divorcio entonces como una opción, porque queremos mirar el pasaje luego, ver cuál es la ley, qué es lo que Dios ha establecido con respecto al matrimonio y con respecto a si puede o no puede haber separación. Por eso, entonces, mirando primero como unos pensamientos de introducción, todas las parejas cristianas deben honrar su sagrado pacto matrimonial y mantener sus votos. En realidad eso es lo que Dios espera para todos, que entendamos, ¿cierto?, que el matrimonio es un voto, es una promesa, es un pacto que hacemos y que debemos mantenerlo. Hay un pasaje en Eclesiastés 5, verso 4 al 5, Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 5, que deberíamos recordar en este punto. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Cuando hacemos una promesa en general y cuando hemos prometido, ¿cierto?, a otra persona en matrimonio, eso es lo que se ha hecho, una promesa, se ha hecho un voto. De hecho, a veces hay, ¿cierto?, una ceremonia donde hay una frase, unas palabras comunes, y que a veces se nos hace repetir porque son palabras bien dichas y que reflejan lo que se está haciendo. Yo, cierto nombre tal, te tomo a ti como mi esposo o esposa y viceversa, para amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, diferentes cosas, renunciando a todas las demás hasta que la muerte nos separe. Entonces hemos hecho una promesa, un voto y un principio general de la palabra de Dios a nosotros, eso, que cuando haces una promesa, un voto de lo que sea, cúmplelo. Es verdad, hiciste esto si eres una persona casada, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte nos separe. Hiciste ese voto, repetiste esas palabras. ¿Estás dispuesto entonces a hacer un esfuerzo adicional y mantener tu promesa cuando las cosas empeoren? Porque en el matrimonio a veces la situación puede estar difícil y cuando uno piensa que no, mi situación no puede empeorar más, a veces puede empeorar. Si empieza sobre todo a contemplar la idea de separarse. Algunas parejas han tratado de calmar su conciencia obteniendo lo que llaman a veces una separación legal. Bueno, en nuestras sociedades, ¿cierto?, bajo los gobiernos civiles que vivimos, los hombres tienen su propia definición del matrimonio y su propia definición
de la separación o divorcio, o en qué circunstancias alguien se puede separar legalmente. Eso es lo que el hombre o el gobierno, el hombre en su vida terrenal ve. Pero vamos a mirar el pasaje luego y establecer eso, que Dios ha establecido, ha instituido el matrimonio y por lo tanto Él es la autoridad en este tema. ¿Por qué ocurre con tanta frecuencia que se separen los matrimonios, que ocurra esto a veces del divorcio? Bueno, algunas ideas podría ser, por ejemplo, la opinión pública. Estamos rodeados a veces de una cultura que no se toma en serio los votos matrimoniales. Eso es cierto. Vivimos, ¿cierto?, en una sociedad, en un mundo que no se toma en serio lo del matrimonio. Se pueden casar y pensar que se pueden separar por cualquier razón, en cualquier circunstancia. También aún aquellos que quieren seguir la palabra de Dios, el peligro de pensar que podemos adaptar la Biblia. Cuando el estilo de vida entra en conflicto con la Biblia, por ejemplo, si como estoy viviendo mi matrimonio o no quiero realmente respetar y preocuparme de lo que Dios realmente, cuál es su voluntad para el matrimonio, y empiezo a tener conflicto con lo que enseña Él en su palabra, ¿qué hago? ¿Voy a tratar de entender, voy a tratar de ser obediente, o voy a buscar una iglesia que sea más comprensiva, entre comillas? Que de repente hay algunos, ¿cierto?, que ceden o transgreden estas cosas, ¿cierto?, pensando que todavía hay alguna razón. También quizá algunos no lo ven tan grave porque las consecuencias puede que no se vean al tiro. O sea, el hecho de pensar que pueden haber consecuencias tardías. Por ejemplo, la gente se separa, a veces, ¿cierto?, se va porque piensa que puede salirse con la suya. Y quizá la razón más común, ¿cierto?, y más frecuente sea por egoísmo. Es porque perdemos la atención hacia nuestro matrimonio. Empezamos a poner atención más en nosotros mismos, lo que uno quiere, lo que uno siente, y no en el matrimonio en sí, que nosotros entramos en una institución, en una relación que es de dos personas, ¿cierto?, y ante Dios. Lo que debemos hacer en general nosotros es tener una prevención para el matrimonio, y la prevención principal va a partir con entender realmente cuál es la voluntad, cuál es la ley de Jesús con respecto al matrimonio. Ahí vamos a mirar ahora Mateo capítulo 19 y centrarnos un poco en este pasaje. Mateo 19, los versículos 1 al 12. Mateo 19, versículos 1 al 12. Y en este pasaje, que es donde se trata este tema, es donde nosotros deberíamos entender bien la ley del matrimonio de Jesús. Mateo 19 es una parte donde hay aquí un énfasis en este evangelio. Dice en los primeros versículos del 19, cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea, ¿ya?, y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y grandes multitudes siguieron a Jesús y lo sanó de allí, y se fue a la región de Judea. Esto corresponde a otro evangelio, como cuando, por ejemplo, en Lucas también 19, dice que después de terminar su ministerio, su gran ministerio en Galilea y un poquito de Perea, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque la última parte de su ministerio, sobre todo la última semana, Jesús la va a pasar en Judea, en esa provincia, y sobre todo en Jerusalén, donde estaba el centro de la religión de los judíos, ¿ya? Y allí es donde a veces van a empezar a ver estas preguntas, ¿cierto? Hubo un día donde le hicieron varias preguntas a Jesús sobre distintos temas y diferentes grupos, los fariseos, a veces los escribas, a veces los saduceos. Y se acercaron a él, dice el verso 3, algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo,
Esta es la pregunta que tenían. ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer o separarse, ¿cierto?, por cualquier motivo? Jesús le respondió. Aquí está la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús empieza aquí en el verso 4. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Note que Jesús al decir no han leído es como, y como, ¿ustedes no saben eso? Esto que es tan evidente es lo que Jesús quiere decir. Así, entonces, sobre todo en el verso 6 está la respuesta de Jesús. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, aquí viene entonces el resumen de la respuesta de Jesús. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Entonces, si la pregunta fue, ¿es lícito, es legal delante de Dios al hombre separarse por cualquier motivo, por cualquier razón? La respuesta, entonces, ¿cómo uno puede ver el pasaje? La respuesta sencilla de Jesús es no, por ningún motivo. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, este pasaje 19, verso 1 al 12, se puede dividir, podríamos decir, en 4 partes. Primero, en los versos 4 al 6, está la ley matrimonial de Jesús, la ley de Jesús sobre el matrimonio. El verso 7 al 9, hay una excepción. Entonces, Dios tiene una ley, una regla para el matrimonio. Luego hay una excepción, versículos 7 al 9. Después, del verso 10 al 12, vemos la respuesta de los discípulos, antes la respuesta de Jesús a la pregunta de los fariseos, y finalmente ver el mensaje final de Jesús aquí. Entonces, repasando la ley del matrimonio de Jesús en los versículos 4 al 6. Entonces aquí uno debería fijarse, como decía yo en el verso 4, sobre todo cómo Jesús comienza su respuesta. Jesús parece indicar que la respuesta a esta pregunta es evidente. Es como la respuesta es clara, es sencilla. Está evidente cuando dice, no habéis leído. O sea, hay algo que ya está ahí establecido. Ustedes algo que pueden leer. ¿Dónde pueden leer sobre cuál es la voluntad de Jesús y del Señor o de Dios sobre el matrimonio? Jesús entonces no comienza su respuesta diciendo que se trata de una pregunta realmente difícil y complicada. A veces nosotros, ¿cierto? Como en el mundo hay mucha discordia, desacuerdo y debate sobre el asunto del matrimonio, el divorcio, y aún también entre cristianos, entre creyentes de la palabra de Dios, y siempre se piensa en este tema como un tema difícil, pero Jesús nos está dando a entender eso. Jesús no comienza diciendo, hoy me hicieron una pregunta difícil. ¿No? ¿Te fijas que al responder él, no han leído ustedes? O sea, ¿cómo es que ustedes tienen esa pregunta? ¿Cómo es que ustedes todavía pueden llegar a pensar que pueda ser posible o admisible el divorcio o la separación y por cualquier motivo? Entonces, al decir Jesús, ¿no han leído ustedes? O sea, lo que está diciendo, pero si la respuesta o la voluntad de Dios es evidente sobre este asunto. Y Jesús, al responder, ¿qué es lo que él hace? Él vuelve al libro de Génesis para dar su respuesta. Aquí Jesús, al volver al libro de Génesis, está reafirmando dos cosas que Dios ha hecho y que son una verdad. Está reafirmando Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Al decir Jesús, ¿no han leído ustedes que el que los hizo al principio los hizo varón y hembra, hombre y mujer? Jesús está reafirmando que Dios es el creador del hombre y que lo creó en género masculino y femenino. Lo creó en género hombre y mujer. ¿Ya? Por lo tanto, eso tiene que ver porque eso es lo que va a estar incluido en un matrimonio. Un matrimonio es algo que va a incluir a entrar un hombre y una mujer. Entonces, Jesús está reafirmando Génesis 1:27. Dios los creó hombre y mujer. Y segundo, Jesús reafirma donde Dios estableció la institución del matrimonio, en Génesis 2:24. Porque al decir, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, es casi una cita, ¿cierto? De Génesis 2, verso 24. Cuando Dios había creado al hombre y después del hombre estar solo, ¿cierto? Que no se halló una pareja para él, y Dios trajo delante de él a todos los animales para que le pusieran nombre.
toda esa escena tiene una intención, ¿cierto? Dios, Adán vio a los animales venir en pareja y les dio nombre, no solo para que se ocupara en eso, pero parece para crear en él un pensamiento, una pregunta. ¿Eh? Todos tienen pareja. ¿Y dónde está mi pareja? ¿Dónde? Y no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, para que el hombre viera, hoy qué bueno sería poder tener una pareja, una compañera. Y Dios llenó esa necesidad. Entonces, Dios creó a la mujer, tomó del hombre, ¿cierto? De su costilla y formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre, cuando la veo, ¿cierto? Ahí hay algo que nosotros a veces no apreciamos, ¿ya? Y justamente de algo que es bueno hay también un peligro. Por ejemplo, cuando Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, habla del peligro de codiciar o desear a una mujer, el asunto está en que lo malo no es desear y codiciar a una mujer. Cuando somos solteros, no hay nada de malo, ¿cierto?, en desear, en el sentido de ser atraído por la belleza y por el carácter de una mujer. El peligro está cuando deseamos la mujer de otro, cuando somos casados y estamos deseando, ¿cierto?, otra mujer o la mujer de otro. Entonces, ¿por qué hay una atracción? ¿Por qué somos atraídos hacia la mujer? Bueno, porque Dios decidió crear una mujer, algo que fuera bello, hermoso al hombre. Dios podía haber hecho una mujer, ¿cierto?, que no reflejara quizás tanto eso. Pero no solo el hecho que Dios hizo una mujer para el hombre, pero hizo algo bonito, algo bello, tanto que el hombre es como una poesía que hace ahí al decir, ella es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada varona porque fue tomada del varón. Es como una canción que él hizo, como que se motivó ahí, se puso romántico. Y ese es el punto. Entonces, Jesús está reafirmando aquí que Dios instituyó el matrimonio, porque uno a veces debe también pensar, Adán y Eva eran los primeros seres en este mundo, pero Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. En ese momento ellos no tenían padre y madre. Por lo tanto, eso debe hacernos pensar que esto es algo que se va a repetir, va a ser siempre así. Cuando ellos se multipliquen y tengan hijos, seguramente sus hijos se van a casar y van a comenzar a hacer eso. Entonces, el matrimonio se forma con un hombre y una mujer que se unen, como dice ahí, un hombre y una mujer que dejan a sus padres, ¿ya? Por lo tanto, dejan a sus familias anteriores, se unen y se convierten en una sola carne. Y lo que debemos agregar ahí, ¿cierto?, es para toda la vida. Aquí Jesús no necesita agregar esa frase porque justamente él está estableciendo el hecho de que esa es la definición de Dios del matrimonio, que Él los hizo hombre y mujer para que después dejan a su padre y madre, se unen el uno al otro como una sola carne, y por el resto del pasaje se implica, ¿cierto?, que lo que Dios espera es la permanencia del matrimonio, o sea, para toda la vida. Y a esto, haciendo una pausa aquí, uno podría, ¿cierto?, agregarle y conectar esta parte con el pasaje también de Romanos 7, versículos 2 y 3. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Que cuando entonces se forma un matrimonio, hay un voto, una promesa entre un hombre y una mujer delante de Dios y entran en este pacto del matrimonio. Se espera entonces que ese matrimonio, esa relación, ese vínculo se mantenga por toda la vida. La mujer está ligada al marido o unida al marido mientras el marido vive y viceversa, se implica, ¿cierto?, del hombre hacia la mujer. Romanos 7, versículos 2 y 3. Pues la mujer casada está ligada, ¿ya? La palabra ahí es una palabra como cadena o vínculo. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Bueno, la ley ahí del matrimonio, la ley de Dios, la regla de Dios del matrimonio es que la mujer casada está ligada, debe estar ligada, unida a su marido mientras él vive, ¿ya? Entonces, ahí se refuerza el hecho de que el matrimonio es para Dios. Dios lo define como un hombre y una mujer que se unen, dejan a sus familias y se unen el uno al otro en este pacto para toda la vida.
hasta que la muerte los separe. Esa es la definición entonces del matrimonio y no podemos cambiarla nosotros. Podemos nosotros intentar que las palabras signifiquen cosas nuevas en nuestra cultura, pero Dios es la autoridad. Dios nos dice qué es el matrimonio. El Señor nos ha dicho aquí qué es lo que es el matrimonio. El matrimonio no es más que entre dos personas. El matrimonio no es dos personas del mismo sexo o género, porque Jesús ha dicho que los creó al principio y los hizo hombre y mujer, y esos son los que se unen en el matrimonio, un hombre y una mujer. Así que cualquiera que crea, ¿cierto?, o que en el mundo se admita un matrimonio entre dos hombres, dos mujeres, no es el matrimonio de Dios. Dios dice que el matrimonio es un hombre y una mujer que dejan sus hogares y familia y se unen como una sola carne. Fíjese que también en la conclusión necesaria que Jesús saca en el versículo 6, ya no son dos personas sino una, por tanto lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los fariseos preguntaron si era lícito divorciarse por cualquier motivo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es no. No es lícito, no es legal, no es aprobado. La idea no es permitido por Dios divorciarse a los que se han casado. No es lícito divorciarse por ningún motivo. Observen también que Jesús no afirma esto como una nueva ley del pacto. Jesús no afirma que se trate de la ley mosaica o la ley judía. A veces nosotros decimos, es que quizá durante el antiguo pacto los judíos tuvieron alguna ley, como por ejemplo la que ellos hicieron referencia aquí, ¿por qué entonces Moisés nos permitió darle carta de divorcio y todo? Deuteronomio 24. Pero Jesús en su respuesta al llevarlo a más allá de los dos pactos, incluso del antiguo pacto y del nuevo pacto, al ir al Génesis, lo que Jesús está dando a entender que esta es la ley o regla del Señor para el matrimonio desde el principio y que así va a ser universalmente en cualquier época. Por lo tanto, ni siquiera es preciso o correcto decir que durante el antiguo pacto la ley de Dios para el matrimonio era una y que ahora en el nuevo pacto de Jesús es otra. No, porque ni siquiera tiene que ver con los pactos. Jesús lo ha estado llevando que esto desde el comienzo ha sido así y es lo que Dios espera por toda la vida de la humanidad se mantenga así. La ley matrimonial entonces de Dios es que un hombre y una mujer se unan para toda la vida. Jesús afirma entonces claramente que no debemos separarnos en el matrimonio porque Dios mismo nos ha unido. También hay que notar que aquí es donde Jesús termina su respuesta, en el versículo 6. Ahora, los otros registros los otros relatos registran la respuesta de Jesús de la misma manera. Si uno lo quiere anotar o tener como referencia, Marcos 10, verso 1 al 9, y Lucas 16, verso 18. Es como otros paralelos registros de este mismo momento de Mateo 19. Marcos 10, 1 al 9, y Lucas 16, verso 18. Esta es la regla entonces. El matrimonio es permanente. Dios nos une, por lo tanto, no se separe, que el hombre no se separe. Ahora, continuando en el pasaje, versículos 7 y 9, hay una excepción. Esta es la regla. La regla, ¿cierto?, es lo general. Ahora, el Señor también ha señalado una excepción. Versículos 7 al 9. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. De nuevo se refuerza eso, que la voluntad de Dios desde el principio es el matrimonio permanece, no la separación, no divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y ahí la palabra salvo, ¿cierto?, significa una excepción, excepto por infidelidad de su cónyuge y se casa con otra, comete adulterio. Bueno, cuando leemos el versículo 7, vemos que los maestros religiosos interpretaban principalmente la ley de Moisés. Ellos la interpretaron así, incluso interpretaron mal esa ley de Deuteronomio 24. La interpretaron diciendo que se podía divorciar por cualquier motivo, siempre y cuando se entregaran los papeles del divorcio a la persona con la que se divorciaba. Ahora, piensen en eso. ¿Podemos nosotros pensar en lo ilógico de esta interpretación? ¿Creemos nosotros que la gran preocupación de Dios por el matrimonio
era asegurarse de que si te divorciabas, rellenaras los documentos adecuados. Era la gran preocupación de Dios que te pudieras divorciar por cualquier motivo, siempre y cuando todos tuvieran un certificado que demostrara que se había divorciado y que había un motivo. Si fuera así, esa respuesta no encajaría en lo que Jesús acaba de decir. No encajaría tampoco con la ley del matrimonio que Dios dio en Génesis 2. Por lo tanto, como Dios mismo desde el principio ha querido que lo que Dios juntó, cuando un hombre y una mujer han decidido entrar en esa institución de Dios, haciéndose esa promesa, ese pacto, no lo separe el hombre, nadie debe separarlo, y eso incluye a cualquier hombre, incluyendo a ellos dos mismos que son en el matrimonio. Por eso Jesús dice que lo que él ha dicho en los versículos 8 y 9, el objetivo del certificado no era permitir que las personas se divorciaran por cualquier motivo. A veces nosotros también miramos Deuteronomio 24 y lo entendemos mal. Así nos guiamos más por lo que dicen los fariseos y cómo Moisés nos permitió. Moisés no es que la idea que les permitió. Lo que mandó es que si se van a separar y si se están separando, tienen que dar un certificado y que la persona, ¿cierto?, sepa, ¿cierto?, que en el fondo no es que ella quería separarse, sino que su marido, por cualquier motivo, la separó de sí. Y también la ley, cuando uno la revisa ahí, era para la protección a la mujer y también para que después de estar con otro hombre por un tiempo, no volviera a su antiguo o a su marido original, podríamos decir. Pero pensemos en lo que Jesús dice sobre la dureza de los corazones de las personas. Ahí hay una frase clave. Cuando Jesús dice, por la dureza de su corazón. Nosotros debemos pensar que ninguna ley, o Dios no va a cambiar sus leyes porque nosotros nos parezca demasiado estricta una ley de Él y porque tengamos corazones duros hacia algo que Dios nos manda. ¿Vemos nosotros a Dios cambiando sus leyes porque a su pueblo no le gustan? Nunca, en ninguna época. ¿Quiere decir Jesús que el matrimonio de Dios era para no divorciarse, pero como a ustedes no les gustaba eso? Es decir, ustedes siempre quieren que caiga la posibilidad de separarse. ¿Dios les permitió divorciarse siempre y cuando tuvieran los documentos? No. Dios nunca se dio con su pueblo, incluso cuando ellos se mostraron duros de corazón hacia Él. El problema era que estos hombres se mostraban duros de corazón hacia sus propias esposas y se divorciaban de ellas. Cuando dice por la dureza de sus corazones, quiere decir por tener un corazón duro e insensible hacia tu esposa, hacia tu cónyuge, hacia tu pareja. ¿Cuál es la idea? Los judíos comenzaron a separarse en sus matrimonios sin el permiso de Dios, así como uno debe verlo, y ya se había convertido en una práctica frecuente y en una práctica común, tal como era común en los días de Jesús, en la sociedad romana, el divorcio a la orden del día, y también incluso entre los judíos. Ellos continuaron con esa actitud de separarse muy frecuentemente, muy comúnmente, y por cualquier motivo. Entonces ahora la pregunta, el debate de ello era si algunos motivos, cuáles eran los motivos correctos y cuáles no. Ahora lo que Jesús está diciendo, por ningún motivo. Lo que Dios ha deseado siempre es la separación por ningún motivo. Esa ley no fue para autorizar el divorcio, fue para regular una mala práctica, por decir así de ello, una infracción de ello, para que no llegara a ser tan extremo y peor en sus consecuencias. Así es como uno debe mirar el Deuteronomio 24. Así que Jesús reafirma la ley en el versículo 9, al decir en el versículo 9, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, ¿ya?, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Entonces, cualquiera que haga eso, que se separe, a no ser por la excepción de la infidelidad, va a estar desobedeciendo a Dios, desobedeciendo la regla, la autoridad de Dios. Si te divorcias y te casas con otra persona, estás cometiendo adulterio. La excepción a esta ley es si el divorcio se debe a la inmoralidad sexual cometida por tu cónyuge, la infidelidad a esos votos, a esa promesa, a continuar fiel. En esta situación, una persona puede volver a casarse legalmente si el divorcio se debió a la inmoralidad sexual cometida en el matrimonio. Se asume, ¿cierto?, que el que fue decepcionado, es decir, la persona que fue defraudada
en esa promesa, en esa infidelidad. En resumen, la regla es que no es legal divorciarse por ningún motivo. La excepción es que el divorcio y el nuevo matrimonio solo pueden ocurrir por la razón de la inmoralidad sexual cometida. Ahora, esa es la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y sobre la única excepción para el divorcio. Ahora, la respuesta de los discípulos también nos puede a nosotros ayudar a entender también la fuerza de la definición de Dios del matrimonio y la voluntad de Dios de que el matrimonio sea siempre permanente, de que Dios, como dice el pasaje cierto en Malaquías 2:14 también, Dios odia el divorcio o Dios odia la separación. Fíjate lo que dicen los versículos 10 al 12. Los discípulos le dijeron: si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Te das cuenta que ellos entonces están diciendo, si es así de firme, si es así de seria el matrimonio, el asunto del matrimonio, para Dios, como Dios lo dice, no conviene casarse? O sea, ellos están implicando entonces, si al entrar en esta relación uno queda unido en un compromiso para toda la vida, de tal seriedad, ellos dijeron, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Esto costumbre, ¿cierto?, de personas que no tienen el deseo y la necesidad de la relación sexual. Algunos, ¿cierto?, los hicieron eunucos así en forma, por decir así, fuera de lo natural, pero también hay algunos que deciden ser así, célibes, sin necesidad de casarse, pero por una razón, por causa del reino de Dios. Entonces, esta respuesta es importante para nosotros para una reflexión. ¿Cómo entendieron los discípulos lo que Jesús enseñó? ¿Pensaron que lo que Jesús dijo era complicado? ¿Pensaron que lo que Jesús dijo era confuso, que no se podía entender? No, en absoluto. De hecho, ellos entendieron. Si es así, entonces, o sea, si es así de firme el matrimonio para Dios, más bien lo que Jesús enseñó era muy sencillo y ellos entendieron lo que Jesús enseñó. Claramente los discípulos entendieron que Jesús enseñaba la permanencia del matrimonio y que no se puede divorciar un hombre por ninguna razón. Si hubiera muchas razones para el divorcio, los discípulos no habrían comentado que es mejor no casarse, porque ahora ellos saben que no hay ningún motivo que se admite para divorciarse o separarse. Dios no admite, no aprueba el divorcio. Ya vimos que hay una excepción, ¿cierto? El matrimonio, por regla general de Dios, es permanente. No podemos divorciarnos porque por ejemplo, nos hayamos dejado de querer, porque nuestro cónyuge se ha vuelto desagradable, porque nuestro cónyuge no se preocupa por nosotros, porque nuestro cónyuge no satisface nuestras necesidades, porque nuestro cónyuge haya cambiado, o por cualquier otra razón, excepto por la inmoralidad sexual. Pero cuando hay conflicto en el matrimonio, a veces, ¿cierto?, como esa frase que decíamos al principio, pero es que mi situación es tan difícil, tan problemática, ¿eh? Pero si empiezo a pensar en el divorcio, se va a volver más problemática todavía, porque voy a entrar en un problema con Dios, ¿cierto?, con la ley de Dios. Entonces, no podemos separarnos. Todas las demás situaciones que hay para dos personas que quieren respetar la voluntad de Dios, hay que trabajar para solucionar los conflictos, para siempre buscar, ¿cierto?, la permanencia del matrimonio. Eso sería otro tema, y que hay muchas cosas que hablar con respecto al matrimonio. Si lo que Jesús dijo fuera fácil, los discípulos no habrían dicho esto. Es difícil aceptar esto. Jesús enseñó claramente que el matrimonio era para toda la vida. Entonces, si uno pregunta, como decía este hermano en este material, cuando uno ya va a ver esta enseñanza, podría pensar,
¿Es serio, es estricto lo que Jesús enseña? Sí, es estricto. Ahora la otra pregunta ¿es confuso o es difícil de entender? No. Entonces, sí, el punto es que es serio y es muy, muy claro, ¿cierto? Y muy, muy firme. Pero al mismo tiempo, si uno pregunta, ¿cuesta entenderlo? No, es sencillo entender. Ahora, lo que cuesta después, cuando ya vivimos en matrimonio, es llevarlo a la práctica. Pero aquí se ve que los discípulos entendieron que así uno queda en una relación que lo compromete, ¿cierto? Y lo deja enmarcado para toda la vida. Ahora, el punto es que cuando uno entra en esa decisión de casarse es una decisión voluntaria. Pero una vez que uno entra, está entrando a decir, sí, señor, usted que estableció el matrimonio, usted pone las reglas y yo acepto esas reglas. Yo acepto su autoridad. Cuando entramos y después queremos decir, encontrar una excepción o algo, estamos nosotros siendo incongruentes y también estamos tratando no sé, de flexibilizar, ¿cierto? En el fondo no nos queremos hacer desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, la voluntad del cielo desde el principio, en resumen, como hemos visto, es un hombre y una mujer para toda la vida. Jesús habló con claridad que el divorcio, con la única excepción de la inmoralidad, no era aprobado por Dios. Jesús hizo una declaración similar en Mateo 5, versos 31 y 32. Mateo 5, versos 31 y 32. Es bueno tener en cuenta porque es casi la misma declaración que Mateo 19, versículo 6 y también hasta el 9. Mateo 5, versos 31 y 32. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Aquí Jesús en ese registro de Mateo es más serio todavía, sobre todo enfatizando la responsabilidad de aquel que quiere encontrar algún motivo para separarse y si no ha ocurrido la infidelidad, igual se separa de su cónyuge, en este caso si es el hombre que separa a su mujer, es tan serio el asunto que dice la hace cometer adulterio. No puede decir, pero es ella la que buscó una pareja ahora, sí, porque es lo que comúnmente va a suceder. La mujer, sobre todo, que necesita protección, que necesita seguridad financiera o lo que sea, es más fácil, es más común la situación que va a buscar a otra pareja y cuando entonces se una a alguien, sea soltero o casado esa persona, ella va a estar cometiendo adulterio porque alguien la separó, ¿cierto? La dejó ir cuando no había un permiso de Dios. Alguien piensa que encontró un motivo para separarse, divorciar a su mujer y dice que él la hace cometer adulterio porque en el fondo la está facilitando, lo está participando, está llegando a ser un tropiezo a ella. Entonces hay que pensar también en eso, es alguna de las consecuencias que debemos pensar si nosotros queremos violar esta regla de Dios del matrimonio. En Malaquías 2, verso 16, Dios dice, odio el divorcio, Dios detesta el divorcio. Y el mandato de Pablo a la esposa, también incluso a la esposa que si tiene un marido no creyente y él consciente en vivir con ella, no debe abandonar a su marido. 1 Corintios 7:10, que la mujer no abandone a su marido. Incluso aquel que no es creyente, pero sí consciente en vivir con ella. Incluso en ese pasaje también dice que si la persona que es incrédula no quiere entenderse con el creyente, ¿cierto?, que está casado con ella y se quiere ir, bueno, no puede hacer nada, que no puede retenerlo. Entonces, las consecuencias del divorcio sería bueno considerar. Primero, piensa en tu compromiso con Dios. Dios, nada es imposible para Él. Entonces, cualquier problema, cualquier conflicto se puede resolver con la ayuda de Dios. Y entonces,
Un hermano una vez me gustó un artículo que escribió y el artículo tenía ese título, la bendición de un compromiso total en el matrimonio. Y él estaba enfatizando eso. Si uno entra en el matrimonio con la idea de que esto es un compromiso para toda la vida y se aferra a eso y ambos hacen eso, entonces debieran poder lograrlo con la ayuda de Dios. En cambio, si uno entra indeciso, pensando, bueno, un día una cosa puede cambiar y todo, si esta persona se transforma y se convierte, todavía está la opción del divorcio. No está, porque ahora hemos visto en Mateo 19 que la ley de Dios para el matrimonio es la permanencia. Y hay una sola excepción que es bien clara, a no ser por causa de infidelidad. Entonces, ante esas cosas, ¿por qué a veces igual se falla y se incumple la cosa? Bueno, hay varios engaños del diablo en ese sentido. Porque, por ejemplo, alguien a veces va a tener la frase, bueno, si pudiera salir de esto, la vida sería mucho más fácil y tranquila para mí. Pero está pensando en sí mismo por el egoísmo. Otro engaño del diablo. Sé lo que dice la Biblia, pero, y ahí uno agrega cualquier otra razón. Un tercer engaño del diablo. Si pudiera salir de esto, nunca volvería a casarme. O sea, aquí esto no resultó, pero tampoco voy a volver a casarme. Muy pocos piensan a veces las graves consecuencias de intentar el celibato cuando no estás preparado para eso. Como Jesús dijo, no todos pueden sobrellevar esto. Y así se puede pensar en muchas otras cosas, todo el problema familiar y el problema, las consecuencias que causa para los hijos. Entonces, pero la razón número uno siempre debe ser eso, porque tengamos bien claro cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio, que es la permanencia, que Dios no quiere el divorcio. Y piensa en ti mismo también. Bueno, el divorcio va a complicar tu vida en todo sentido, incluso también a veces en lo financiero, pero más que eso. Entonces, como algunas reflexiones finales, ¿estás en un matrimonio problemático quizás? Bueno, ¿qué se puede hacer si eres cristiano? Busca a alguien, a un cristiano maduro, que pueda saber que conoce bien la palabra de Dios, que pueda tener alguna palabra venida de ahí con sabiduría, preferiblemente que no sea un familiar o un amigo, porque las personas involucradas emocionalmente pueden no ser lo suficientemente objetivas para ayudar en ese asunto. Entonces busca a alguien sabio que conozca la voluntad de Dios y que te hable con franqueza, que conozca bien esta regla, esta ley de Cristo sobre el matrimonio y busca la ayuda que necesitas antes de que las cosas se salgan de control. Por último, también piensa en tu alma. ¿Ya? Al romper esta regla de Dios, al no respetar la autoridad de Dios en el matrimonio y la única excepción que Él admite para el divorcio, vas a poner en juego tu alma. Jesús ha dicho en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? A lo mejor, según a tu punto de vista, salir de ese problema ya y poder ahora sentirte libre para entrar en otra relación, pero vas a perder tu alma. Si pierdes su alma, ¿de qué le sirve al hombre incluso si ganara todo el mundo? Algunos entonces lo que hacen es que desperdician la eternidad con Dios porque se niegan a llevarse bien con su pareja. Tenemos que hacer lo que sea para llevarnos bien. No es verdad, hay momentos difíciles, hay desacuerdo, hay conflictos en los matrimonios. A veces la ruptura matrimonial es inevitable. A veces has hecho todo lo que sabías hacer y tu cónyuge sigue decidido a marcharse. ¿Qué hacer entonces? Si alguien, siendo cristiano o no, no quiere respetar esta ley de Dios de no separarse, ¿qué hacer entonces? Una verdad que nosotros no debemos olvidar. La única persona que puedes controlar eres tú, eres a ti mismo. Tú puedes hacer lo correcto. Entonces, en esas situaciones tan difíciles, siempre piensa, ¿no?, que aunque un matrimonio que vino ahora es una sola carne, que debe funcionar como una unidad, un equipo, pero todavía hay dos mentes ahí. Si uno de los dos quiere pasar por alto lo que hemos visto de Mateo 19, la ley, la regla del Señor sobre el matrimonio y el divorcio, tú tienes que pensar en ti, hacer lo correcto. Si el otro no lo quiere hacer, no puedes controlar. Tú puedes controlarte a ti mismo y tú puedes aclarar cada cuestión y siempre no hagas nada donde tienes duda, como dice mi hermana, ¿cierto? Ante la duda, abstente. Tú puedes aclarar cada cuestión con la pregunta, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios al respecto de este asunto, de este tema? Y por último, otra verdad que no deberíamos olvidar nunca nosotros. En el divorcio no hay ganadores. Como en las guerras, no hay en el fondo ganadores.
Bueno, eso, sobre todo recordemos, hay pocos pasajes, y sobre todo en Mateo 19, versos 1 y 12, donde está Jesús, en cierta manera, ahí está dando la regla para las tres cosas, está recordando bien cuál es la definición del matrimonio, cuál es la única excepción donde puede haber divorcio, y también que la única situación para un nuevo matrimonio sería, ¿cierto?, que alguien, ¿cierto?, se produjo la separación por la infidelidad de su cónyuge. El inocente, el que no ha sido el infiel, tendría la libertad, ¿cierto?, porque queda libre de esa ley. Es la única excepción donde la persona se puede sentir libre de esa ley. Sin embargo, eso no significa, ¿cierto?, que eso sea lo primero que se debe pensar, ¿cierto? También, si existe la posibilidad de arrepentimiento, de perdón y de sanar esa relación, Dios, recuerda siempre, Dios odia el divorcio, no le gusta, y nosotros debemos odiarlo también con igual desdén. Pero ahí donde hay las dos posibilidades, cuando hay ese rompimiento de esa promesa. Y una persona podría alguna vez tener un nuevo matrimonio, como Romanos 7, 2, 3, se está ligado al otro mientras su cónyuge vive. O sea, si alguien es viudo y quiere optar de nuevo por volver a casarse, bien lo puede hacer. Que Dios nos ayude a todos nosotros a recordar esta enseñanza para nosotros hoy día, también para los jóvenes, para nuestros hijos, y que nosotros, ¿cierto?, reflejemos bien esta enseñanza. Entonces, cuando la defendamos y todo, a veces el mundo, ¿cierto?, tiene todo al contrario, pero tenemos que aferrarnos a lo que Dios nos enseña. Es triste que en este mundo, ¿cierto?, los hombres a veces piensan tener autoridad para definir cosas que no les pertenecen, que pertenecen al ámbito de Dios. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a ser obedientes a su palabra. Gracias por su atención, hermanos y visitantes también.